Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con las aplicaciones Problemas de optimización. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a trabajar con nuestro primer, en este caso, problema. Dice, la empresa Ebra conoce que su función de utilidad está dada por U de X es igual a X elevado a la 3 entre 3, menos 7X elevado a la 2 entre 2, más 10X más 25, donde X es la cantidad en miles de unidades de artículos producidos y vendidos. Además, sabe que la utilidad está dado en dólares. Según la información anterior, me dice, determine la cantidad de artículos que debe producir y vender para obtener la utilidad máxima y la utilidad mínima. En este caso me pregunta tanto por la máxima como por la mínima. Observemos que no hay un intervalo de producción, no me dice que produce menos de y máximo tanto, no hay cantidades entonces para un intervalo. De esta información, de este problema, hay que extraer la información importante para escribirla en una pizarra y poder resolver el ejemplo. ¿Cuál información es importante? Tenemos, por ejemplo, que la utilidad, el criterio de la función de utilidad es importante, tenemos que sacarla. Tenemos que considerar esto muy importante. X es la cantidad en miles de unidades. Es decir, si la respuesta es 1, sería 1000 unidades. Si la respuesta es 5, es 5000 unidades. Recuerden que es en miles de unidades. Otro dato importante, la utilidad está en dólares. Entonces, si la respuesta vamos a considerar en algún momento la respuesta de utilidad, tenemos que hablar que es en dólares. Y la última es la pregunta, determine la cantidad de artículos que debe producir y vender para obtener la utilidad máxima y también la utilidad mínima. Ya una vez que extraemos esta información del problema, vamos a la pizarra entonces a resolver el ejemplo. Tenemos nuestra expresión y me piden utilidad máxima y utilidad mínima. Me piden la cantidad de artículos para llegar a la utilidad máxima y la utilidad mínima. Para llegar a eso, recordemos que lo que tenemos que hacer es aplicar o calcular la primera derivada de la función de utilidad, o lo que es lo mismo la utilidad marginal. Entonces, vamos a calcular la primera derivada de la utilidad. Voy a colocar el 3 pasa a multiplicar, le resto 1, me quedaría la 2 entre 3, menos, este 2 pasa a multiplicar acá, me da 14, x elevado a la 1 entre 2, más, esto que está acá me va a dar 10, por x, en este caso, entonces la derivada me daría 10, y la derivada de 25 me da 0. Vamos a simplificar un poquito el criterio. Observemos que este 3 se cancela con este 3, me quedaría entonces x a la 2. Este 14 entre 2 se puede cancelar y me daría 7 en el numerador más 10. Ya tengo la primera derivada, o sea, la derivada marginal, perdón, la utilidad marginal de la expresión. Recordemos que me habla de la cantidad de utilidades máximas y mínimas. Para maximizar o minimizar, o para saber cuándo es la cantidad de máxima o mínima, yo tengo que trabajar con los máximos o mínimos relativos. Y hablo relativos porque observen que, como dije anteriormente, no tenemos un intervalo de acción en este problema. O sea, cantidad mínima y cantidad máxima de producción. Entonces hablamos de máximos o mínimos, en este caso relativos. Para determinarlos, primero hay que considerar los valores críticos. Para encontrar los valores críticos, entonces, sería igualar a 0. X a la 2 menos 7x más 10, esto está igualado a 0. Puedo factorizar esta expresión, puedo utilizar inspección, x por x, me daría x a la 2, que tendría el primer término. Ahora, dos números que multiplicados me den 10, en este caso sería 5 y 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2 me da 10. Pero observemos que el del centro es negativo, entonces yo puedo agregarle negativo y negativo a ambas expresiones. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 2 me da 10 positivo. Y a la hora de multiplicar en cruz, este x por menos 2 y este otro x por menos 5, x por menos 2 me daría menos 2x, y x por menos 5 me daría menos 5x. Si sumo hacia abajo me da menos 7x. ¿Qué sería el valor del centro? Recordemos que para tomar la factorización de esta expresión es de forma horizontal, x menos 5 y x menos 2. Entonces sería x menos 5 y luego x menos 2.
x menos 2. Recordemos que siempre estaba igualado a 0. Ya encontré esa expresión, dos números que multiplicados me den 0, eso es porque el primero es 0 o porque el segundo, x menos 2, es 0. Si el primero fuera 0, quiere decir que x es igual a 5. Si el segundo fuera 0, quiere decir que x es igual a 2. Ahí tenemos las cantidades que pueden maximizar o minimizar la producción. No sabemos si el 5 maximiza o minimiza, o el 2 lo mismo. Recordemos que hablábamos de que x es la cantidad en miles. Entonces aquí estamos hablando de 5.000 y aquí en 2.000. Para este ejercicio, una vez que tenemos los puntos críticos, vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada. Para eso tenemos que trabajar con nuestra tabla de variación de signos. X menos 5 y x menos 2. Y aquí voy a tener el signo de la función. Recordemos que voy a tener el signo de la utilidad marginal, o sea, la derivada. Y entonces vamos a hacer la tablita. Recordemos que son dos valores en el centro y los valores que van en los extremos son los infinitos. Más infinito y menos infinito. Hacemos nuestra tabla. Quitamos acá algunos aspectos y ponemos menos infinito, más infinito. Colocamos estos valores, en este caso los valores críticos del más pequeño al más grande, sería 2 y sería 5. Ahora tenemos que sustituir por valores esas dos expresiones para ver el signo. ¿Cómo podemos ver? Por ejemplo, podemos trabajar acá en esta expresión, observen que desde menos infinito hasta 2. Cualquier número que esté en ese intervalo usted lo puede tomar. Yo voy a tomar en particular el 0, porque es el más fácil de evaluar, creo yo, ¿verdad? Ahora, 2 y 5, un número que se encuentra entre 2 y el 5, podría ser el 3 o el 4, cualquiera de los dos. Y un número más grande que 5 vamos a calcular con el 7. Sustituimos estos valores que puse aquí en pequeñito en el centro por la x para simplemente considerar el signo. Si aquí evaluamos por 0, 0 menos 5 me da menos 5. Si evaluamos por 3, 3 menos 2 me da menos 2. Si evaluamos en 7, 7 menos 5 me da 2 positivo. Igual con el segundo caso, 0 menos 2 me da menos 2. 3 menos 2 me da más 1. Y 7 menos 2 me da 5 positivo. Ahora multiplicamos hacia abajo. Negativo y negativo, en este caso me da positivo. Negativo y positivo me da negativo. Y positivo me da positivo. Recordemos que el criterio de la primera derivada me decía que si era positivo la función iba a crecer. Que si iba negativo la función iba a decrecer. Si es positivo va a volver a crecer. Siguiendo estas gráficas, o si recordamos el criterio de la primera derivada que decía que si la función primero viene creciendo y después del punto crítico empieza a decrecer, hay un punto máximo. Observémoslo acá, va creciendo y empieza a decrecer, por lo tanto llegó a un punto máximo. Ahora, si va decreciendo y después del punto crítico empieza a crecer, hay un punto mínimo. Entonces podríamos concluir que como respuesta el punto máximo va a ser en este caso el 2. Yo lo estoy escribiendo por falta de espacio de esta manera, punto máximo el 2. Pero la respuesta correcta que debemos dar a, en este caso, el planteamiento del problema es que alcanza una utilidad máxima cuando se producen 2. Pero recordemos que la cantidad de unidades está dado en miles. Entonces, cuando se produce 2.000 unidades. Y el punto mínimo, es decir, la cantidad de unidades que hace que la utilidad sea mínima, es de 5 o de 5.000 unidades. Recuerden que lo que me preguntaba el problema era simplemente por la cantidad de unidades que debe producir y vender para que la utilidad sea máxima o mínima. No me preguntaban por cuál era la utilidad. Si yo quiero determinar cuál es la utilidad, bastaría con sustituir el 2 en nuestra utilidad original o el 5 en nuestra utilidad o nuestra función utilidad inicial. Ahora tenemos este otro problema. Dice, en la empresa Boleo S.A. produce X cantidad de artículos por semana. Recordemos en este caso ya de una vez que X es la cantidad de artículos. Se conoce que la función que modela los costos está de la siguiente manera. C de X es igual a X a la 3 entre 3 menos 13X a la 2 entre 2
más 40x menos 25. Y aquí me dice donde el costo está dado de igual manera en dólares. Según la información anterior, determine la cantidad de artículos que debe producir para que el costo sea mínimo. Vemos que en este caso lo que me pregunta es el costo mínimo. De una vez el problema vamos a extraer la información importante que vamos a colocar en nuestra pizarra para poder resolver el ejemplo. ¿Qué X es la cantidad de artículos por semana? Observen que aquí ya X no está dado en miles de unidades. Si me da 5, son solamente 5 unidades. Otra información importante es el criterio de la función de costos que ya tenemos ahí. Otra información importante es que el costo es dado en dólares. Cuando damos una respuesta tenemos que considerar qué tipo de moneda estamos trabajando, colones, dólares, euros, etc. Finalmente la pregunta, determine la cantidad de artículos que se debe producir para que el costo sea en este caso mínimo. Recordemos que en la aplicación siempre queremos que los costos sean mínimos para poder maximizar la utilidad o las ganancias. Entonces en este caso quiero ver cuántas unidades debo producir con este modelo de producción para que el costo sea el menor posible. Dicho esto, vamos a la pizarra entonces a resolver el ejemplo. Tenemos nuestra expresión y lo que me están hablando es sobre el costo mínimo, la cantidad de unidades. Recuerden que para encontrar el costo mínimo o el costo máximo o algún punto mínimo o máximo, lo primero que tengo que tener son los puntos críticos. En este caso que no tengo un intervalo de producción, entonces tengo que conseguir los puntos mínimos. Para conseguir los puntos mínimos hay que calcular la primera derivada o el costo marginal, que recordemos que era lo mismo. La derivada de esto sería 3 por x a la 2 entre 3 menos 3, en este caso 2 por 13 me daría 26, x entre 2 más 40x menos, en este caso 25, la derivada de 25 me da 0 y la derivada de 40 sería solamente 40. Tenemos la derivada. Vamos a simplificar el 3 en este caso, lo puedo cancelar con el 3 de acá, este 3 con este 3, y el 26 lo puedo simplificar con el 2, quedándome entonces x a la 2 menos 13x más, en este caso, 40. Teniendo esta expresión de esta manera, ya tenemos la primera derivada. Recordemos que hay que encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos los encontraba cuando la primera derivada se igualaba a 0. X a la 2 menos 13x más 40, esto es igual a 0. Ahora hay que factorizar esta expresión. Yo voy a utilizar nuevamente el método de inspección. X por x me daría x a la 2. Dos números que multiplicados me den el primero, dos números que multiplicados me den el segundo. Normalmente podemos trabajar con 10 y 4 para que me den 40. Pero observemos que cuando hacemos la suma o la resta me va a dar 14 o 6. No sería el número que tendría que utilizar acá. En este caso voy a utilizar entonces 8 por 5, porque 8 por 5 es 40. 8 por 5 me da 40. Y 8 más 5 me daría 13, pero observen que el 13 es negativo. Entonces voy a colocarle negativo a ambos, porque negativo y negativo me sigue dando positivo. Y a la hora de multiplicar en cruz, y si hago la suma hacia abajo, entonces me quedaría x por menos 5, menos 5x. X por menos 8, menos 8x. Si hago la suma hacia abajo, tengo 8 y le sumo 5, manteniendo el signo negativo, recordemos, me daría 13x, que sería el valor del centro. Ya tendría la factorización, recordemos que la factorización es de manera lineal, es decir, x menos 8 y x menos 5. X menos 8 y x menos 5. Y eso era igual a 0. Dos números que multiplicados me den 0 es porque el primero es 0 o porque el segundo, en este caso, es 0. Si el primero es 0 es porque porque x es igual a 8. Si es el segundo el que es 0 es porque x es igual a 5. Y ya tenemos nuestros puntos críticos. Estos son nuestros puntos críticos. Ok, ya con los puntos críticos yo puedo calcular cuándo hay un costo mínimo o un costo máximo. En este caso me preguntan por la cantidad para obtener el costo mínimo. En el ejemplo anterior hicimos el criterio de la primera derivada con la tabla de variación de signos. Para este ejemplo voy a trabajar con el criterio de la segunda derivada, que también es válido.
Recordemos que el criterio de la segunda derivada me determina o me indica que tengo que calcular la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera, y evaluar los puntos críticos. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada del costo. Aquí tengo el costo ya derivado, la segunda derivada va a ser 2x, 2 lo paso adelante a multiplicar, menos 13. Esa es la segunda derivada. Ahora, tengo que evaluar mis puntos críticos, en este caso 8, y luego el punto crítico 5 en la segunda derivada. Es decir, 2 por 8 menos 13, por 8 menos 13, y 2 por, en este caso sería 5, menos 13. 2 por 8, esto me da 16, menos 13 me da, en este caso 3. 5 por 2, esto me daría 10, menos 3 me daría, menos 13, perdón, me daría menos 3. Ya tengo la evaluación de la segunda derivada de los puntos críticos. Recordemos que lo que me decía era que si el punto crítico, en la segunda derivada era negativo, iba a obtener un máximo. Pero si la evaluación en la segunda derivada del punto crítico iba a ser positivo, iba a obtener un mínimo. Es decir, en esta expresión puedo dar como respuesta entonces que el punto mínimo voy a poner el valor porque no voy a escribirlo en forma de punto. O la cantidad, podríamos poner. Vamos a ponerlo cantidad, vamos a darle respuesta al problema. Cantidad sería 8 para que el costo, en este caso, el costo sea mínimo. Entonces aquí en este caso aplicamos lo que era la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada. Una vez encontramos los valores críticos, calculamos la segunda derivada, evaluamos esos valores críticos en la segunda derivada y cuando obtenía un valor que era positivo en la segunda derivada iba a ser un punto mínimo, o cuando era negativo iba a tener un punto, en este caso máximo. Entonces, al ser positivo, evaluarlo en 8, puedo dar respuesta a mi problema que decía cuántas unidades debe producir y vender para que el costo sea mínimo. Pues entonces debe producir 8 unidades para que el costo sea mínimo. Si quiero determinar cuánto es ese costo mínimo, bastaría con evaluar este número 8 que encontré acá en nuestra función de costos original. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video de aplicaciones, problemas de optimización haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.